Nadie imaginó que detrás de una de las sonrisas más queridas de la televisión hispana se escondía una verdad capaz de destruirlo todo. Durante años, Ana Patricia Gámez fue el símbolo de éxito, elegancia y estabilidad. Una mujer que lo tenía todo: belleza, carrera, reconocimiento y un matrimonio que desde afuera parecía perfecto. Pero lo que hoy ella misma revela cambia por completo la historia que el público creyó conocer. Vivir con él fue una pesadilla, no una pesadilla de gritos ni de escándalos visibles. Fue algo más profundo, más silencioso y más devastador. Fue la experiencia de compartir la vida con un hombre que no estaba emocionalmente disponible, que luchaba en secreto contra su propia identidad y que construyó un matrimonio sobre una verdad que nunca se atrevió a enfrentar. La revelación no llegó en medio de un drama público ni en una escena explosiva. Llegó en silencio en la intimidad de su hogar, cuando Ana descubrió mensajes que no solo hablaban de traición, sino de una doble vida emocional. No había otra mujer, había otro hombre. Conversaciones íntimas, declaraciones profundas, una conexión que ella jamás había tenido con su propio esposo. En ese instante, el mundo que había construido con amor y sacrificio se quebró en segundos. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de comprender que la persona con la que compartía la cama, los sueños y los planes de futuro nunca había sido completamente honesta. Que su matrimonio nació con una fractura invisible, que mientras ella luchaba por salvar la relación, él luchaba contra sí mismo. Lo más doloroso no fue descubrir su orientación reprimida, fue entender que durante años cargó culpas que no le pertenecían. Se preguntó si no era suficiente, si había fallado como esposa, si había perdido la chispa, cuando en realidad el problema nunca estuvo en ella, la verdad era otra. Y esa verdad la estaba consumiendo por dentro. La noche en que lo enfrentó marcó el fin definitivo. Sin escándalos, sin violencia, sin odio, solo silencio, lágrimas contenidas y la aceptación brutal de que el amor que creyó auténtico estaba construido sobre una mentira. Él confesó que había intentado encajar, que pensó que el matrimonio lo ayudaría a cambiar, que la amaba a su manera, pero no podía amar como ella merecía. A partir de ahí comenzó la verdadera pesadilla. No solo la ruptura, no solo el dolor íntimo, sino la presión de mantener una imagen perfecta ante millones de espectadores, el miedo al escándalo, la amenaza de los rumores, la exposición inevitable. Su vida privada estaba a punto de convertirse en titular. Hoy con valentía Ana Patricia decide contar su historia, no desde el rencor sino desde la claridad, no para señalar culpables, sino para liberarse. Su testimonio no es una historia de odio, sino de despertar, de cómo una mujer que parecía tenerlo todo tuvo que enfrentarse a la verdad más dolorosa para poder renacer. Esta es la historia de una ilusión perfecta que escondía sombras, de un matrimonio que se derrumbó en silencio, y de una mujer que al tocar fondo, encontró la fuerza para reconstruirse desde cero. Antes de que la palabra crisis apareciera en los titulares, antes de que los rumores comenzaran a circular en voz baja, la vida de Ana Patricia Gámez parecía escrita por un guionista obsesionado con los finales felices. Desde muy joven su presencia irradiaba una seguridad serena, una mezcla de dulzura y determinación que la hacía destacar sin esfuerzo. No buscaba protagonismo, pero inevitablemente lo conseguía. Su salto a la fama no fue casualidad. Participar en un concurso de belleza televisivo no solo le dio una corona, le abrió las puertas de un continente entero. Millones de personas se identificaron con su historia, con su disciplina, con esa sonrisa que parecía auténtica incluso bajo la presión de las cámaras. En pocos meses pasó de ser una joven con sueños ambiciosos a convertirse en una figura aspiracional para toda una generación de mujeres latinas. Las cadenas de televisión la buscaban, las marcas querían su imagen, las revistas destacaban su elegancia natural. Cada aparición pública reforzaba la narrativa de éxito. Profesionalmente, todo encajaba con precisión. Pero mientras su carrera avanzaba a un ritmo vertiginoso, su vida personal también tomaba forma. Fue en esa etapa de consolidación profesional cuando apareció el hombre que ella creyó sería su compañero definitivo. No era una historia improvisada. Él parecía representar estabilidad en medio del vértigo mediático. Admiraba su trabajo, decía comprender los sacrificios que implicaba la fama. Se mostraba orgulloso de su crecimiento. Para Ana, eso era fundamental. Después de años de esfuerzo necesitaba un refugio emocional, alguien que no compitiera con su brillo, sino que lo acompañara. El romance avanzó con naturalidad. Viajes compartidos, fotografías que transmitían complicidad, declaraciones públicas llenas de respeto y ternura. Desde fuera, la imagen era impecable. El público celebraba cada paso de la relación como si se tratara de un cuento moderno. Cuando llegó el matrimonio, muchos lo describieron como la unión perfecta entre amor y madurez. Ana hablaba de él con convicción. Decía sentirse acompañada, apoyada, entendida. Él, por su parte, proyectaba seguridad y presencia constante. Construyeron un hogar lleno de planes y expectativas.
La narrativa pública se fortalecía con cada evento, con cada aparición conjunta, con cada gesto que confirmaba la estabilidad del vínculo. Sin embargo, incluso en las historias más luminosas, existen sombras que solo se perciben cuando la luz comienza a cambiar. En los primeros años, las diferencias parecían normales. El estrés del trabajo, las agendas saturadas, el cansancio acumulado, nada que no pudiera resolverse con diálogo y paciencia. Ana justificaba cada distancia emocional como parte de la adaptación a una vida intensa. Pero poco a poco algo comenzó a sentirse distinto. No era un conflicto evidente, no había discusiones escandalosas ni reproches constantes. Era algo más sutil, una frialdad que aparecía sin explicación. Momentos en los que él parecía ausente incluso estando presente. Excusas repetidas para evitar conversaciones profundas, cambios de humor difíciles de comprender. Ella, fiel a su carácter conciliador, intentaba entender. Pensaba que quizá el peso de su propia exposición mediática afectaba la dinámica. Se preguntaba si estaba dedicando suficiente tiempo a la relación. Se esforzaba por mantener viva la conexión, pero mientras ella intentaba acercarse, él parecía levantar un muro invisible. El público no veía nada. Las fotografías seguían mostrando sonrisas. Las entrevistas reforzaban la imagen de armonía. En alfombras rojas y eventos sociales, Ana Patricia proyectaba la misma seguridad de siempre. Nadie sospechaba que detrás de esa serenidad comenzaba a gestarse una inquietud persistente. Con el paso del tiempo, la distancia dejó de ser ocasional y se convirtió en rutina. Las conversaciones profundas desaparecieron. La intimidad se volvió esporádica. La complicidad que antes fluía con naturalidad se transformó en silencio incómodo. Ana comenzó a hacerse preguntas que nunca antes habían cruzado su mente. Era solo una etapa difícil. Había algo que ella no estaba viendo. Se trataba de una tercera persona, o quizá de algo más complejo, algo que todavía no podía nombrar. El matrimonio que había sido su refugio empezó a sentirse como un espacio frágil. Y aunque aún no lo sabía, esa fragilidad no era circunstancial. Era la señal temprana de una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Las señales no llegaron de golpe. No hubo una escena que marcara un antes y un después inmediato. Fue más bien una acumulación de pequeños detalles que por separado podían parecer insignificantes, pero juntos comenzaban a formar un patrón inquietante. Ana Patricia Gámez empezó a sentir que algo esencial se estaba desmoronando en su matrimonio. Él se mostraba distante en momentos clave. Evitaba el contacto visual cuando ella intentaba hablar de emociones profundas. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se convertían en intercambios breves, superficiales, casi mecánicos. La intimidad, tanto física como emocional, empezó a diluirse sin explicación clara. Cada intento de acercamiento encontraba una excusa distinta. Al principio, Ana se culpó a sí misma. Pensó que tal vez el ritmo de trabajo estaba afectando la relación. Su agenda era exigente, las grabaciones largas, los viajes constantes. Se preguntó si estaba descuidando el matrimonio sin darse cuenta. Se esforzó por crear espacios especiales, por recuperar la conexión que alguna vez fue espontánea. Pero mientras más intentaba reconstruir, más evidente se hacía el vacío. Había algo en la mirada de él que había cambiado. No era indiferencia abierta, era algo más complejo. Como si cargara un peso interno que no podía compartir. Como si viviera en una lucha silenciosa que lo mantenía atrapado en sí mismo. Ana percibía esa tensión, pero no lograba descifrar su origen. Algunas noches lo encontraba absorto en su teléfono, escribiendo con una concentración distinta a la habitual. Cuando ella preguntaba, la respuesta era breve, sin detalles. Nada que confirmara una traición evidente, pero suficiente para sembrar una inquietud persistente. La intuición comenzó a convertirse en una presencia constante. Los amigos cercanos empezaron a notar cambios. Comentarios discretos surgían en reuniones privadas. Ana se ve cansada. Ya no sonríe igual, parece más reservada. Ella escuchaba esas observaciones con una mezcla de incomodidad y negación. Sabía que algo no estaba bien, pero no estaba lista para aceptar que su matrimonio pudiera estar en peligro. La fachada pública continuaba intacta. Las apariciones conjuntas seguían proyectando armonía. Sin embargo, puertas adentro, el ambiente se volvía cada vez más frío. Las discusiones no eran explosivas, pero sí frecuentes. Temas que antes no generaban conflicto ahora terminaban en silencios prolongados. Él evitaba profundizar, cambiaba de tema, se retiraba emocionalmente. Ana comenzó a hacerse preguntas más directas. Seguía enamorado. Existía otra persona. Había algo que él no podía o no quería decir. Las dudas se acumulaban como piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. Un día, casi por casualidad, mientras buscaba unos documentos en casa, encontró algo que alteró por completo su percepción de la realidad. No fue una escena dramática, no hubo confrontación inmediata. Solo la lectura de mensajes que revelaban una intimidad que no le pertenecía.
No eran conversaciones superficiales, eran intercambios cargados de emoción, confesiones profundas, frases que hablaban de añoranza, de deseo, de conexión auténtica. Y lo que más la estremeció no fue la existencia de esos mensajes, sino el destinatario. No era otra mujer, era otro hombre. En ese instante el rompecabezas comenzó a encajar con una claridad dolorosa. Las excusas constantes, la distancia emocional, la falta de intimidad, los silencios inexplicables, todo adquiría un nuevo significado. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No se trataba solo de una posible infidelidad. Se trataba de descubrir que la base misma de su matrimonio estaba construida sobre una verdad que nunca le fue revelada. Comprendió que la lucha interna de su esposo no era reciente, era algo más profundo, más antiguo. La traición no era únicamente física, era emocional. Era la sensación de haber compartido la vida con alguien que nunca estuvo completamente presente, que había intentado encajar en un modelo que no correspondía con su identidad, y que al hacerlo la había arrastrado a una historia incompleta. A partir de ese momento nada volvió a sentirse igual. El silencio entre ellos se volvió más pesado que cualquier discusión. Él sabía que ella sabía, y aunque aún no habían hablado abiertamente, la verdad ya estaba instalada en el centro del hogar. La pregunta dejó de ser si existía un problema. La pregunta pasó a ser cuánto tiempo llevaba esa verdad acompañando su matrimonio. Y la respuesta prometía ser mucho más devastadora de lo que ella imaginaba. La confrontación no fue inmediata. Durante varios días, Ana Patricia Gámez convivió con la verdad en silencio. Compartían el mismo techo, los mismos espacios, la misma rutina cotidiana. Pero entre ellos había nacido una distancia imposible de ignorar. Él actuaba con una tensión evidente. Ella lo observaba con una serenidad que por dentro era tormenta. Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que enfrentarlas significaba aceptar el derrumbe definitivo de su matrimonio. Aún así, llegó el momento en que el silencio dejó de ser soportable. Fue una noche aparentemente normal. Ella regresó a casa más tarde de lo habitual después de una jornada intensa de grabación. Estaba agotada física y emocionalmente. Al entrar, sintió una quietud extraña. No era el silencio común de un hogar en calma. Era un silencio cargado de algo que no lograba definir. Subió las escaleras despacio. Desde el pasillo, escuchó una voz suave proveniente de la habitación. No era el tono habitual con el que él hablaba por teléfono. Había una dulzura distinta, una cercanía íntima que no reconocía. Se acercó sin hacer ruido y lo vio sentado en la cama con el teléfono en la mano, concentrado en una conversación que parecía absorberlo por completo. Te extraño, lo escuchó decir con una ternura que nunca le había dedicado en años recientes. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Permaneció inmóvil unos segundos que parecieron eternos. Luego oyó otra frase que terminó de confirmar sus sospechas. No puedo seguir viviendo así, lo que siento por ti es real. En ese instante la incertidumbre se convirtió en certeza. No eran mensajes antiguos. No era una interpretación equivocada. Era una relación activa, profunda, emocionalmente intensa. Empujó la puerta con firmeza. Él se sobresaltó. El teléfono cayó al suelo. Sus miradas se cruzaron y por primera vez no hubo espacio para evasivas. ¿Quién era?, preguntó ella, con la voz firme, aunque por dentro se sentía quebrada. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Quién era?, repitió ahora con una mezcla de dolor y determinación. Finalmente habló. No hubo gritos ni acusaciones teatrales, solo palabras contenidas que confirmaban lo que ella ya sabía. Admitió que llevaba tiempo enfrentando sentimientos que no comprendía del todo, que había intentado ignorarlos, que pensó que el matrimonio sería suficiente para cambiar, para encajar, para silenciar lo que sentía. Cada frase era un golpe invisible. Ana no gritó. No lloró en ese momento. Se quedó en silencio procesando una verdad demasiado grande para caber en una sola noche. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente. Él dudó, y esa duda fue suficiente para que ella entendiera que no era algo reciente, que esa verdad había estado presente mucho antes de que construyeran una vida juntos. Confesó que había intentado reprimirse durante años, que la amaba a su manera, que creyó sinceramente que podía convertirse en el esposo que ella merecía. Pero no podía negar lo que era, no podía seguir viviendo dividido. Para Ana, la revelación no fue un acto de odio hacia su orientación. Fue el reconocimiento doloroso de que su matrimonio había sido levantado sobre una omisión fundamental. Ella había invertido amor, tiempo y sueños en una historia que nunca tuvo bases sólidas. Sintió una mezcla de tristeza profunda y claridad inesperada. Comprendió que no estaba compitiendo con otra mujer, estaba compitiendo con una verdad interna que él jamás se atrevió a enfrentar antes. Esa noche tomó una decisión silenciosa. No podía continuar en un vínculo donde la autenticidad había estado ausente desde el inicio. Recogió algunas pertenencias esenciales. No hubo dramatismo, no hubo amenazas, solo la aceptación de que el final había llegado.
Al salir de la casa sintió el peso de una etapa que se cerraba definitivamente. La historia que el mundo veía como perfecta acababa de romperse en la intimidad más absoluta. Pero lo que aún no sabía era que el verdadero desafío no sería la ruptura en sí, sería enfrentar lo que vendría después. La madrugada en el hotel fue el primer momento en el que Ana Patricia Gámez pudo respirar sin fingir. Frente al espejo con los ojos hinchados y la voz quebrada, comprendió que su vida acababa de dividirse en dos etapas, antes de la verdad, después de la verdad. El dolor no llegó en forma de rabia descontrolada, llegó como una sensación de vacío profundo. Como si una parte de su identidad se hubiera evaporado de un día para otro. Durante años se había definido como esposa, como compañera, como mujer que había construido un hogar estable. Ahora ese concepto se había derrumbado. Aún así, el mundo no se detuvo. Al día siguiente tenía compromisos laborales, cámaras encendidas, maquillaje impecable, sonrisa profesional. Su capacidad para separar lo público de lo privado fue puesta a prueba como nunca antes. Frente al lente proyectaba seguridad. Detrás del escenario luchaba por no quebrarse. Sus compañeros notaron que algo no estaba bien. La energía era distinta, la risa menos espontánea, la mirada más distante. Pero nadie conocía la dimensión real de lo que estaba ocurriendo. Y ella tampoco estaba lista para explicarlo. Mientras intentaba asimilar la ruptura, comenzó otro frente de batalla: las especulaciones. Un portal de entretenimiento publicó una nota insinuando que su matrimonio atravesaba una crisis irreversible. No había detalles concretos, pero la palabra irreversible bastó para desatar una avalancha de rumores. En cuestión de horas, otros medios replicaron la noticia. Analizaron fotografías recientes, examinaron gestos, buscaron señales donde antes nadie había visto nada. La maquinaria mediática comenzó a moverse con una rapidez implacable. Ana comprendió entonces que no solo enfrentaba una ruptura íntima, enfrentaba el escrutinio público. Cada paso que diera sería observado, cada silencio sería interpretado. La presión de mantener una imagen perfecta se volvió insoportable. Su esposo intentó comunicarse varias veces, mensajes, llamadas, intentos de diálogo. Él quería explicar, pedir perdón, buscar algún tipo de entendimiento, pero ella necesitaba espacio, no desde el odio, sino desde la necesidad de reconstruirse. Cuando finalmente aceptó hablar con él, la conversación fue extensa y difícil. Él volvió a admitir que había vivido dividido entre lo que sentía y lo que temía, que formó una familia creyendo que así podría corregirse, que la amaba pero no podía amarla como ella merecía. Ana lo escuchó en silencio. No buscaba humillarlo ni exponerlo. Comprendía el sufrimiento que implica vivir una identidad reprimida. Pero eso no anulaba su propio dolor. No anulaba los años invertidos en una relación que no tenía bases auténticas. ¿Por qué no me lo dijiste?, fue la pregunta que más pesó. Porque tenía miedo de perderte, respondió él. La ironía era brutal. En su intento por no perderla, la había perdido de la forma más devastadora posible. Esa conversación marcó el cierre definitivo. No habría reconciliación. No porque faltara compasión, sino porque faltaba honestidad desde el origen. Ella entendió que no estaba frente a un enemigo, sino frente a un hombre atrapado en su propia negación. Pero también entendió que no podía seguir sacrificándose por una historia incompleta. Mientras tanto, el ruido exterior aumentaba. Las redes sociales se llenaban de especulaciones. Algunos culpaban, otros defendían, muchos inventaban, pero nadie conocía la verdad completa. En medio de ese caos, Ana tomó una decisión interna. No permitiría que su historia fuera narrada por terceros. No dejaría que los rumores definieran su identidad. Si la verdad iba a salir a la luz, sería bajo sus propios términos. El dolor aún era reciente, la herida seguía abierta, pero dentro de esa vulnerabilidad comenzó a surgir algo nuevo: determinación. La comprensión de que tocar fondo también puede ser el inicio de una transformación profunda. La pesadilla no terminó con la separación. Continuó en forma de dudas, de noches largas, de reconstrucción emocional. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía claridad. Sabía que el matrimonio había terminado. Sabía que no podía competir con una verdad que no le pertenecía. Y aunque el mundo todavía no conocía la historia completa, ella ya había dado el paso más difícil: aceptar la realidad sin maquillarla, sin negarla, sin esconderla. Lo que vendría después sería aún más decisivo. La decisión de hablar no nació del impulso, nació del agotamiento, del cansancio de sostener una imagen que ya no correspondía con su realidad. Durante semanas, Ana Patricia Gámez meditó en silencio si debía mantener la discreción que le recomendaban o liberar la verdad que la oprimía. Sus asesores le sugerían prudencia. Su entorno más cercano le pedía proteger la intimidad. Algunos le advertían sobre el impacto mediático. Pero ella comprendía algo esencial: callar la mantenía atada a una historia incompleta, y permanecer en silencio significaba seguir cargando culpas que nunca le pertenecieron.
Una noche, mientras revisaba mensajes en redes sociales, encontró decenas de testimonios de mujeres que hablaban de matrimonios rotos, de engaños emocionales, de parejas que ocultaban partes fundamentales de su identidad, sin saber los detalles reales de su situación. Muchas veían en ella un reflejo. Eso la sacudió profundamente. Entendió que su experiencia no era un caso aislado, que existían otras personas viviendo la misma confusión, la misma sensación de haber amado a alguien que nunca fue completamente honesto. Y entonces comprendió que su historia podía tener un propósito más allá del dolor. No buscaba venganza. No quería exponer detalles íntimos innecesarios. No pretendía señalar culpables. Solo deseaba recuperar su voz. Cuando finalmente decidió hablar frente a una cámara, lo hizo con serenidad. No hubo dramatismo exagerado. No hubo morbo. Sus palabras fueron claras, firmes y humanas. Explicó que había vivido una relación donde el amor existía, pero la autenticidad no estaba completa. Que convivir con alguien que lucha contra su verdadera identidad puede convertirse en una pesadilla por la silenciosa. No por maldad, sino por miedo. No por odio, sino por negación. Reconoció que amó profundamente, que creyó en su matrimonio, que intentó salvarlo, pero también admitió que no podía competir con una verdad que no era suya. Que merecía una relación basada en honestidad total. Sus declaraciones recorrieron el mundo hispano en cuestión de horas. Los medios reaccionaron con intensidad. Las redes sociales se encendieron, pero lo más impactante no fue el escándalo, fue la respuesta de miles de personas que agradecieron su valentía. Mujeres que se sintieron identificadas, hombres que confesaron vivir luchas internas similares, personas que entendieron que el problema no era la orientación de nadie, sino la falta de sinceridad que termina dañando vidas enteras. Ana no se presentó como víctima eterna. Se presentó como una mujer que decidió reconstruirse. Habló de dolor, pero también de crecimiento. De ruptura, pero también de renacimiento. Con el paso de los meses comenzó a reencontrarse con su esencia. Retomó proyectos profesionales con una energía distinta. Se permitió sanar sin rencor. Aprendió que las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler cuando se transforman en lecciones. Hoy mira hacia adelante con calma. No desde la ilusión ingenua, sino desde la madurez adquirida a través del golpe más duro de su vida. Sabe que el amor verdadero no exige ocultamientos, que la estabilidad no se construye sobre silencios, y que la verdad, por más devastadora que sea siempre, es el único camino hacia la libertad. Su historia no es solo la caída de un matrimonio, es el testimonio de cómo una mujer que parecía tenerlo todo tuvo que destruir una ilusión para reencontrarse consigo misma, de cómo la pesadilla silenciosa se convirtió en el impulso para renacer. Y aunque el pasado forma parte de su memoria, ya no define su futuro, porque al final la verdad no la destruyó, la liberó.